No sabemos cuánto tiempo llevamos bajo tierra. Ni siquiera quién construyó el silo. Hey amigo, ya sabes que una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años acaba de confirmar su regreso, y no hablo de cualquier cosa, hablo de la serie que literalmente te hace preguntarte, ¿y si todo lo que sabes sobre el mundo es mentira? Quédate, porque hoy te cuento todo lo que sabemos de Silo temporada 3. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, soy tu guía en este universo de noticias de películas, series y cultura geek. ¡Arrancamos! Bien, para los que aún no conocen la serie, hay que hablar primero de la mujer detrás de todo esto, Rebecca Ferguson. ¿La recuerdas en The White Queen? Esa serie histórica británica que prácticamente nadie vio, como yo, pero que los que la vieron quedaron enamorados. Luego apareció en Misión Imposible como Ilsa Faust y de repente el mundo entero supo quién era. Después llegó Dune, donde interpretó a Lady Jessica, y aquí ya se convirtió en leyenda del cine de ciencia ficción. Pero ojo, porque ninguno de esos papeles la tiene actualmente más ocupada, ni más de moda, que Silo. Y es que la serie lleva semanas subiendo posiciones en las plataformas de streaming. Según Flix Patrol, Silo es actualmente la 9ª serie más vista en Apple TV a nivel mundial. Está siendo un éxito en Argentina, Chile, Ecuador, Francia, Italia, Japón, Dinamarca y en Estados Unidos ya ocupa el 10º lugar entre las series más vistas. Todo eso, adivinen por qué. Porque salió el tráiler de la temporada 3 y la gente enloqueció. La máquina del hype ya está en marcha, amigos. Silo está basada en una trilogía de libros de ciencia ficción distópica escrita por Hugh Howey. Los libros se llaman Wool, Shift y Dust, y curiosamente la historia comenzó como una serie de novelas cortas autopublicadas en Amazon. Howey literalmente la subió sin esperar nada especial y se convirtió en un fenómeno. De hecho, originalmente había un proyecto para adaptar Wool al cine. Sí, al cine. Pero tras varios retrasos y cancelaciones, Apple TV se frotó las manos, tomó el proyecto y lo convirtió en serie de televisión. Y eso, mis queridos geeks, fue una decisión absolutamente acertada. ¿Por qué? Porque la historia tiene demasiada profundidad para meterla en 2 horas. La premisa es esta. Imagina que toda la humanidad vive dentro de un silo gigante. No saben exactamente cuándo ni por qué llegaron ahí. Su historia está borrada. Y nadie, absolutamente nadie, sabe qué hay afuera. Porque a quien le da curiosidad y pide salir, lo mandan a limpiar el exterior. Y nunca regresan. Rebecca Ferguson interpreta a Juliette Nichols, una ingeniera que trabaja en las partes bajas del silo. Cuando las personas a su alrededor comienzan a mover misteriosamente, Juliette empieza a tirar del hilo y descubrir verdades que el silo lleva siglos enterrando. Es básicamente Lost, pero dentro de un tubo, y eso es un cumplido. El elenco también incluye a Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Tim Robbins, Steve Zahn, Harriet Walter y más. Gente seria, gente con trayectoria. No es casualidad que la serie tenga este nivel de calidad. Vamos a los datos duros, porque esto me encanta. En Rotten Tomatoes, Silo tiene una puntuación general del 90% en el tomatómetro. Eso es crítica profesional. Eso es que los señores y señoras que se ganan la vida viendo y analizando series dijeron esto está muy bien hecho. La primera temporada tiene un 88% en crítica profesional. La segunda temporada sube al 92%. Es decir, la serie mejoró, no cayó, no se estancó, mejoró. Y eso no pasa siempre, créanme. Aunque a mí me gustó más la primera que la segunda, dado que la segunda cayó en cuanto a la historia, el ritmo y los misterios del silo. Y creo que no soy el único que piensa esto, dado que las puntuaciones del público de la primera temporada tiene un 70% en el Popcorn Meter de Rotten Tomatoes y la segunda un 66%. ¿Qué significa eso? Que la gente común quizás esperaba más acción, más respuestas, más explosiones. Silo es una serie que construye despacio, que te exige atención y paciencia, y eso no es para todos, pero para los que conectan con ese ritmo, es adictiva. Leila Latif de The Guardian escribió sobre la segunda temporada que Silo logra añadir una capa fascinante a la ciencia ficción con su metacomentario sobre cómo las malas ideas pueden devastar a una población. Y Brian Talerico de RogerEbert.com fue aún más directo. Dijo que es exactamente lo que la gente extraña de la era dorada de la televisión de prestigio.
guiones centrados en personajes que no tratan al público como si fuera tonto. Eso último, amigos, es un piropo enorme en estos tiempos y estoy totalmente de acuerdo. Pero todo eso ya es historia. Lo que realmente nos importa hoy es lo que viene, y lo que viene es grande. Temporada 3. ¿Cuándo llega? ¿Qué sabemos? ¿Cuántos episodios? ¿Hay más después de eso? La temporada 3 de Silo llega el 3 de julio en Apple TV+. Marquen esa fecha en su calendario, prográmenla en sus teléfonos, tatúensela si es necesario. Tendrá 10 episodios, igual que las 2 temporadas anteriores. Nada de recortes, nada de temporadas de 6 capítulos que te dejan con hambre. 10 episodios completos. Ahora, aquí viene el dato que probablemente no sabían. Las temporadas 3 y 4 se filmaron de manera consecutiva. Es decir, ya existe. La temporada 4 ya está filmada. Y esa, según se ha confirmado, será la temporada final. O sea que Silo ya tiene su final grabado. Esto es buenísimo para la historia porque significa que el showrunner siempre supo hacia dónde iba y no están improvisando al final, como otras series que todos conocemos, y no voy a mencionar, The Boys. ¿Quieren saber más? Pues el tráiler ya está disponible, y fue justamente su lanzamiento lo que disparó de nuevo las reproducciones de las temporadas anteriores. Si todavía no las has visto, ¿qué están esperando? Tienen unas semanas para ponerse al corriente antes del 3 de julio. Miren, vivimos en una época en que las plataformas de streaming nos tiran series como si fueran confeti en carnaval. Muchas duran una temporada y desaparecen. Pocas logran lo que Silo ha logrado: crecer en calidad, mantener a su audiencia y generar ese tipo de conversación que va más allá del entretenimiento. Silo habla de control de la información, de cómo los sistemas de poder manipulan lo que creemos saber, y de la valentía que se necesita para cuestionar lo que siempre te han enseñado. Y eso en 2026 pega diferente y es completamente actual. No es solo ciencia ficción, es un espejo de nuestros gobiernos. ¿O qué piensas tú? ¿Crees que Silo temporada 3 será mejor que la segunda o que van a seguir cayendo como pasó con la segunda? Cuéntame en los comentarios, que me encanta leer lo que opinan, y claro, no se olviden de darle like, hype o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros, eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video. No sabemos por qué no hay vida fuera del silo. Solo sabemos que aquí estamos a salvo. Y fuera no.